Bueno, nuevamente saludo en esta tercera parte del video de la clase de hoy que pertenece a la tercera sesión de nuestro curso de electiva en Psicología Social 2. Vamos a ver entonces cómo formular un taller y los momentos. Estamos hablando desde una perspectiva genérica, seguramente también según abordajes metodológicos o abordajes teóricos particulares, pues existan otras formas de acercarnos, de plantear un taller en esta figura que es bastante común y que además debemos pensar y reconsiderar en tanto en este momento no sabemos cómo se den los cambios en las dinámicas una vez que terminemos con todas las medidas de aislamiento o de distanciamiento físico entre las personas para prevenir el contagio del coronavirus. En esta medida también ya nos veníamos encontrando que muchas actividades se estaban planteando por medio virtual bajo distintas plataformas. Por ejemplo, nos encontrábamos muchos en vivos en Instagram, también transmisiones en vivo en YouTube o en distintos medios que permitían pues precisamente acercarse, y cada uno de ellos pues tiene unas implicaciones. Justamente ayer veía un programa que se llama Enlaces, que lo transmiten por el canal institucional y hablaban precisamente de las distintas plataformas, las tecnologías y algunas de las implicaciones que tenía cada una de ellas frente a las filosofías. Y me parecía curioso, hay una plataforma que se llama TikTok y la filosofía de la plataforma es promover la creatividad y generar pues elementos que sean creativos, divertidos, donde se rechaza o se censura el bullying y bueno, todas estas medidas que puedan dañar al otro o generar malestar. Pero en esa intención, por un tiempo, censuraron todos los videos de personas en situación de discapacidad. Entonces, eso también nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones políticas que tienen estas distintas plataformas y por qué vamos a elegir una y otra, y particularmente si la población a la que queremos acceder o nuestra población objetivo realmente tiene acceso a esta plataforma. Por ejemplo, si usted me dijese, qué sé yo, que algún elemento de TikTok lo va a usar en su intervención, difícilmente yo podría verlo a menos que usted me descargue el video porque yo no tengo esa plataforma. Y de igual manera, si usted quiere acceder a jóvenes de 15, 16 años y les dice que es a través de una transmisión por Facebook Live, pues seguramente no encontraría mayor resonancia porque son pocas las personas en ese grupo etario que tienen acceso a esa plataforma. Entonces también son intenciones que hay que considerar en esta medida de que cada plataforma también accede a una población, y bueno, tenemos que aprender ya en este momento que la tecnología y estos nuevos medios y estas nuevas formas de acercarnos y relacionarnos pues no van a desaparecer. No sabemos cómo van a funcionar en el futuro, pero hay que empezarlos a considerar en nuestros procesos de planeación para las actividades de intervención, y en este caso específicamente esta actividad que se denomina taller. Y los talleres entonces están planteados para trabajarse en tres grandes momentos: la preparación, el desarrollo y la evaluación. Cuando hablamos de estos tres grandes momentos, refieren es a la figura del tallerista o a la figura del orientador, en tanto el tallerista prepara en tanto planea qué es lo que se va a hacer, pero también prepara todas las disposiciones para que se dé adecuadamente el taller, el desarrollo mismo que realiza y la evaluación que hace si las medidas, las actividades, los planteamientos que realizó son realmente efectivos y apuntan a resolver el problema o a abordar la temática que se planteaba inicialmente. Entonces aquí retomé algunas imágenes. Yo les contaba de una plataforma que se denomina FreePix. De allí he sacado varias de estas imágenes. Además, porque también hay un asunto que tenemos que empezar a considerar en estos tiempos, y es que hay imágenes que son de uso libre
y hay otras que tienen derechos de autor. Y en la medida que vamos a empezar a desarrollar contenido que puede ser visto por muchas personas, pues tenemos que cuestionarnos si vamos a usar imágenes que tienen estos derechos de autor, y por tanto tendríamos que, así como pasa con la música, responder a esos derechos, y en muchos casos no solamente sería mencionar quién es la persona autora de esta imagen, sino también sería pues retribuir económicamente. Entonces, en este primer momento de preparación nos encontramos dos primeros como estadios o momentos iniciales de esta preparación. El primero sería la generación de la idea, identificar cuál es el problema, qué es lo que yo quiero lograr, tener una reflexión frente a, bueno, en qué consiste, consultar la teoría, desde qué marco yo voy a realmente trabajar este problema y cuáles serían las posibles soluciones frente a este. Como les decía, pues ya evaluar los elementos logísticos como tal, si yo requiero hacer uso de una plataforma virtual o voy a hacer uso de elementos que sean, por ejemplo, yo puedo plantear un curso que sea de una modalidad combinada, blended, y en ese caso entonces tendría sesiones presenciales, algunos elementos en la virtualidad, y cómo voy a informar a mi población objetivo o a aquellas personas con las que yo voy a trabajar que voy a realizar un taller para que se interesen. Y esta forma de convocar, que sea llamativa, que sea atractiva, entonces les doy un ejemplo muy sencillo. En algún momento yo les comentaba, yo trabajé en el municipio de Tuluá y teníamos un taller para realizar con trabajadoras sexuales. Cómo invitarlas y cómo interesarlas a trabajar estos temas de cuidado de sí mismas, de salud sexual y reproductiva. La invitación les llegaba pues precisamente especificando el tiempo. En ese momento pues era en el hospital, ¿sí?, donde se iba a realizar el taller, en qué salón, en qué horario, qué día, pero un elemento también provocador, y era como involucrarlas a que esto es algo que tenía que ver con ellas y que pues obviamente podían conservar. Era la invitación, llegaba con un espejito muy pequeño, como un espejito de bolsillo, y de esa manera pues así no asistieran al taller ya el tema, y cuestionarlas precisamente que el tema tenía que ver con ellas, pues era un elemento bien interesante a considerar. En la fase de desarrollo, entonces, en términos generales debemos pensarnos que un taller se denomina como tal porque es una forma de intervenir que debe ser muy activa en la medida que no sea el conversatorio al que estamos acostumbrados, que solamente escuchamos y poco participamos, sino que debemos buscar actividades en las cuales pues las personas que han sido convocadas, los participantes, puedan interactuar y construir conjuntamente a partir de sus experiencias un saber. Aquí les coloco el ABC un poco para determinar que al menos en el taller yo debería plantearme en este desarrollo 3 momentos. Un momento inicial para reconocer las ideas que traen o sensibilizarlos sobre el tema que vamos a abordar. Un segundo momento en el cual en este taller yo ya trabajo a través de alguna actividad precisamente este elemento, ¿sí?, y que de forma activa ellos descubran precisamente qué es lo que vamos a trabajar. Y un tercer momento en el cual yo pueda obtener la retroalimentación de lo que se ha aprendido, de lo que se llevan, de aquello que han podido retomar. Al menos este ABC debe estar presente en el desarrollo. Si tenemos más tiempo y de hecho podemos plantear una serie de talleres, ya sería un programa como tal, pues cada uno apuntaría a un objetivo particular. En esa medida, al menos,
debemos pensarnos que una sesión de taller debe tener estos 3 elementos. Y finalmente, la evaluación, que como les mencionaba, no refiere a la evaluación, a esta retroalimentación que hacen los participantes, sino que usted ya como tallerista o como orientador o orientadora lo que hace es retomar esos elementos de lo que se aprendió, de lo que estos participantes han dicho. Puedo hacerlo a través de una evaluación escrita, puedo simplemente documentar lo que ellos dicen. En este caso, por ejemplo, yo también puedo hacer una evaluación en línea a través de cuántas estrellas le dan a la actividad realizada, o si le dan una carita feliz, una carita triste. Es decir, esto se puede adaptar, pero sí debo evaluar qué es lo que aprendieron o qué es lo que se llevan las personas de este espacio y si realmente se ha cumplido el objetivo o se ha solucionado el problema que inicialmente yo me planteé para esta actividad. Vemos también, y aquí brevemente les voy a dar como un acercamiento para los que ya quieran profundizar, algunos modelos de orientación teórica y práctica. Especialmente me voy a centrar entonces en lo que nos planteó la doctora María Antonia Lemos, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, este modelo de aproximación a los procesos de acción saludable, en el cual pues se reconocen dos grandes momentos, la fase motivacional y la fase volitiva. La fase motivacional es precisamente aludir a esas intenciones, a esas motivaciones y proponer que a partir de esas intenciones que tengan los participantes se pueda promover esa acción saludable o esa acción eficaz pues para el cuidado de la salud. El modelo de creencias en salud entonces nos ayuda a reconocer cuáles son esas creencias que están mediadas por unas variables demográficas, sociopsicológicas y que en esos términos cómo operan en tanto beneficios y probabilidad de que existan acciones preventivas que sean asumidas por los sujetos o por los grupos como tal. En el modelo de acción razonada entonces reconocemos que también hay unas creencias de distinto tipo y que hay una variación entre esa intención de llevar a cabo la conducta y ese control real y esa percepción de que existe una acción que es necesaria, y allí juegan también varias variables de fondo como las características individuales, las características del contexto social o histórico y la información que posean los sujetos. También encontramos la rueda del cambio del comportamiento, donde encontramos que hay distintos niveles que responden a las políticas, las funciones de las intervenciones y las fuentes del comportamiento como tal. Como en esta combinatoria se hace posible que se dé un cambio del comportamiento. Recuerden que los hábitos es algo que se construye con el tiempo y por tanto reconocer estas variables nos ayuda a poder brindar estrategias más oportunas para el cambio de los hábitos en pro de un estilo de vida más saludable. Y finalmente, como nos mencionaba, el modelo EAST y el modelo FEAST, donde se considera que las actividades o lo que se plantea en los procesos de intervención debe ser fácil, atractivo, oportuno y responder a esas características de sociabilidad de las personas. Y en el FEAST lo que se nos plantea es que aparte de todo esto, y como nos lo señala la doctora María Antonia, debe ser también divertida la intervención, debe aludir precisamente a eso. Finalmente les dejo estas inquietudes frente a cuál es su rol para atender estos cambios frente a la pandemia y cuáles serían los factores protectores de salud pública que podemos promover e incentivar. Y recuerden que no solamente desde nuestro discurso, sino también desde las acciones coherentes que podamos realizar como psicólogas y psicólogos en formación. Muy bien, con esto me despido. Les agradezco la atención y espero que el material haya sido claro. Nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias.